Muy buenos días, el Señor te bendiga. Vamos a continuar nuestra escuela de crecimiento espiritual en los últimos 2 capítulos del segundo libro de Samuel. Vamos allá a concluirlos. Hoy terminamos de estudiar este hermoso libro de la palabra de Dios que nos ha enseñado muchas cosas. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que nos revela las cosas que Él desea que aprendamos. Y hoy vamos a tener, pues los 2 capítulos son muy diferentes, entonces yo voy a colocar ahí dos temas diferentes. Para el capítulo 23 voy a hablar de los valientes para Dios, y del capítulo 24 tengo un tema especial, y no quería yo dejar un solo título porque en verdad que son pues dos temas separados, muy diferentes. Entonces el 24 tengo un tema que pongo por título "¿Y cesó la plaga? ¿Queremos que cese?". Yo creo que entiendes en qué contexto hago esta pregunta. Entonces, pues vamos a iniciar con ubica tu Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 23, y vamos a dejar que la palabra de Dios sea la que nos enseñe y la voz del Espíritu la que nos guíe a toda la verdad. Y vamos a concluir este libro con gran gozo y alegría, mirando evidentemente que las historias que veremos aquí continúan en el libro de los Reyes, pero vamos a dar conclusión como libro a segundo de Samuel, y en conjunto con lo que veníamos viendo desde primer libro de Samuel y segundo de Samuel, que ha tenido pues digamos un ritmo y un tipo de enseñanza similar en estos dos libros. Y ya después podremos entrar al libro de Reyes, aunque no todavía, al final yo les explico. Vamos a tener algo ahí en medio entre Samuel y Reyes. Pero bueno, vamos a la clase y vamos a aprovechar bien el tiempo. Vamos al capítulo 23, vamos a hablar de los valientes para Dios. Pero primero, si tú ya leíste, puedes ubicar que en los primeros 7 versículos del 23, ahí están las palabras postreras de David. Es decir, ya está hablando de las últimas palabras que él levantó o escribió, quedaron registradas antes ya del tiempo de la muerte de David. Y entonces vamos a analizar lo que está aquí escrito. Primero entonces vamos a leerlo, por favor, lee conmigo, capítulo 23, versículos 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda la salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. En estos primeros versículos, en estas últimas palabras que están aquí, o palabras postreras, en los últimos tiempos de la vida de David, David claramente identificado, porque él mismo pone ahí, dijo David, hijo de Isaí, reconoce la obra de Dios en él. ¿Quién era David? Se describe a sí mismo y dice que él es el hijo de Isaí, el varón levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob y el dulce cantor de Israel. Es decir, en estos primeros versículos es el testimonio de la vida de este gran siervo de Dios, resumido quizá en un par de renglones, en unas cuantas frases. Porque habla aquí de, primero, su linaje. Él es hijo de Isaí, pero esto tiene una importancia en el sentido de Jesucristo, del Mesías, porque sabemos que Isaías 11:1 dice que saldrá de la vara de Isaí, ¿verdad? Entonces, hablando de una cuestión de linaje, él ubica su linaje, es hijo de Isaí, pero sabemos que de este linaje partirá el Mesías. Segundo, su escogimiento, porque dice que él fue un varón levantado en alto, y el que hizo esta obra en él, aquí lo va a reconocer más adelante, es Dios. Entonces este fue el escogimiento. Dios fue el que escogió a David
para levantarlo, y cuando Dios te levanta en alto, como dice el final del Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto. Tercero, habla de su ungimiento, porque dice que él es el ungido del Dios de Jacob. Entonces, cuando hay ese escogimiento de parte de Dios, hay, y lo vimos con él desde joven, y más adelante confirmado como rey, hubo este ungimiento en su vida, y más importante que un ungimiento para una posición, un ungimiento de recibir el Espíritu Santo en su vida para ser guiado como verdadero hijo de Dios y como siervo de Dios. Entonces él era el ungido del Dios de Jacob, como antes de él lo fuera Saúl como rey y Samuel como profeta. Y cuarto, habla aquí de su llamado o ministerio, porque dice que él es el dulce cantor de Israel. Es muy interesante mirar que él, a pesar de que Dios le llamó por rey, tenga esta mención, y resaltar que el Espíritu Santo lo llenó de inspiración para ser cantor, para ser alabador, sabemos que Dios le dio gracia para inventar muchos instrumentos musicales, para poner en orden el ministerio de alabanza dentro de los levitas, y entonces él menciona aquí su llamado, su ministerio, como el dulce cantor de Israel. Entonces David queda claramente identificado. ¿Quién era David? ¿Cuál fue su vida? Si pudiera resumirse, pues es esto que está aquí escrito. Quizá un aspecto que faltaría, aunque más adelante hay testimonio en este mismo capítulo, pues que él fue un gran guerrero también. Pero se define dentro de la obra que Dios ha hecho en él y reconoce la obra de Dios en él. De inmediato, en los siguientes versículos, él reconoce que en todo lo anterior, en estas 4 cosas que vimos, no ha hablado David, ni aún en estas últimas palabras, en estas palabras postreras, no es David el que está hablando, y él reconoce eso. Dice, sino el Espíritu de Jehová a través de él o por él. Entonces, reconociendo que todo lo que él pudo lograr como rey, como salmista, como cantor, como maestro en muchos sentidos, porque mucho de lo que está escrito por Salomón, David se lo enseñó, no fue la voz de David, sino fue el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, por él, y su palabra en la lengua del cantor, así lo define él. Que así sea también en nuestras vidas, que todo lo que hablemos sea por el Espíritu de Jehová y sea la palabra del Señor en nuestras lenguas, cuando hablemos, cuando enseñemos, cuando prediquemos, cuando testifiquemos, cuando cantemos al Señor, sea llena nuestra boca de su alabanza y de su gloria y de la palabra de Dios. David también recuerda lo que Dios ha dicho. Dice que David aquí hace un recordatorio, que Dios había dicho que habrá un justo que gobierne entre los hombres y va a gobernar en el temor de Dios. Su gobierno, es decir, de este justo y el propio justo, serán como la luz de la mañana y como resplandor del sol, así lo define David en estas hermosas palabras, y también como lluvia que hace brotar la hierba. ¿Quién es este justo? ¿Hay algún hombre, aún entre David y su casa, que sea justo por sí mismo, que ilumine todo con su presencia y que traiga tal bendición que haga brotar el fruto de la tierra? David reconoce que no, que en su casa, incluyéndolo a él, no hay alguien así para con Dios. Sin embargo, David dice, Dios lo habló y ha hecho pacto perpetuo conmigo, con David, para que esto se cumpla. Es decir, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi humanidad, a pesar de mis faltas delante de Dios, esto es algo que Dios ha determinado, y en este momento, dice David, en mí y en mi casa no hay quien cumpla con estas cualidades que están aquí escritas, de justicia, de luz, de bendición. Sin embargo, Dios lo ha hablado y ha hecho pacto conmigo, y esto se cumplirá. Y al revelárselo a David, David dice que Dios mismo entonces ha puesto en orden todas las cosas. Cuando algo queda hecho o determinado por parte del hombre, no está en orden, no está alineado o recto conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando ponemos las cosas en Dios, en su palabra, en su espíritu, en hacer lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha mandado, las cosas son puestas en orden. Y en esto David entendía que Dios
a través de este pacto perpetuo y de estas palabras que Dios había hablado, de este justo que él iba a levantar para gobernar entre los hombres, es Dios mismo poniendo en orden todas las cosas, y dice ahí, y este pacto será guardado. Es decir, que no iba a poder ser quitado, no iba a poder ser quebrantado, ese pacto se iba a cumplir. Ahí es donde entra la fe de David, porque David en su generación, en su propio reino, no vio esto, pero él lo creyó y él dijo, va a venir uno de esta casa, de este linaje, que va a traer un reino eterno, perpetuo, de justicia y de santidad y de luz y de bendición. Él lo creyó, aunque no lo vio, pero él sabía que así iba a ser porque Dios lo había prometido. Ese pacto sería guardado. Cuando este justo de la casa o linaje de Isaí, como dije en Isaías 11, o de David, cuando este justo de la casa o linaje de David venga a gobernar, entonces será cumplida la salvación anhelada y el deseo de David. Él expresa esto aquí. Cuando este justo venga, dice, aún no ha sido cumplido la salvación y el deseo que yo anhelo, pero en este justo se cumplirá. Y dice, y además no es solamente el deseo de David y la salvación anhelada por David, sino sobre todo es la salvación anhelada y el deseo de Dios mismo. Porque dice entonces que cuando este justo venga, florecerá el reino y no se marchitará su palabra y no se marchitará su reino, sino que será perpetuo y permanecerá para siempre. ¿Quién es este gran rey de justicia que es luz y que es bendición para la tierra y para todos los hombres? Por supuesto que estamos hablando de Jesucristo, la raíz y linaje de David. Finalmente, David deja claro en estas palabras postreras la posición del impío ante el gobierno perfecto del justo, de Jesucristo. Y yo lo defino solo con dos palabras, aunque él usa más. Serán arrancados y serán quemados. Y así vemos citas, por ejemplo, en Mateo, en donde el Señor habla precisamente de esto. Y entonces, bueno, él lo expresa con palabras más amplias, más complejas, pero para mí se define en esto. La posición del impío ante el gobierno perfecto del justo que reinará sobre toda la tierra y gobernará entre los hombres en el temor de Dios. ¿Qué va a pasar con el impío? Que serán arrancados y quemados. Yo no quiero ser impío, ni permanecer en impiedad, ni actuar en impiedad. Muy bien, yo quiero ser parte de este reino de justicia, luz y bendición, que es el reino de Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que contienen estos primeros 7 versículos. Muy hermosas estas palabras y con muchísima revelación de parte de Dios. Ahora vamos a leer, y vamos primero a leer completo, los versículos 8 al 39. Y muchos pueden leer en su Biblia que habla ahí de los valientes de David. Vamos a mencionarlos, porque si la Biblia está honrando a estos hombres, haciendo mención de sus nombres y de los hechos que hicieron, nosotros lo vamos a hacer también. Pero yo quiero que sobre todo tengamos la enseñanza, y por eso yo titulé esta parte, los valientes para Dios, que cualquier triunfo, éxito, victoria, fuerza, astucia, sabiduría, riqueza, en cualquier aspecto espiritual, moral, físico, material que pudiera haber en alguien, qué hermoso que se pueda dar testimonio que alguien es así, pero todo es de Dios, es por medio de Él y es para Él. Por eso es que para mí el aprendizaje de los valientes no es solamente como una historia de superhéroes, no es solamente como una historia de superhombres que nos entretenga o que nos inspire a ser mejores, sino que nos lleva finalmente a pensar las cosas que podemos hacer cuando Dios está con nosotros, y que todo entonces lo que hagamos con eso que Dios ha puesto en nuestras manos será para Él y la gloria será para Él. Pero vamos a aprender de los valientes de Dios, y aquí mencionados como los valientes que tuvo David. Vamos a leer entonces primero completo, versículos 8 al 39 del capítulo 23. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla
y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Hanán, hijo de Dodo de Belén, Sama Jarodita, Elica Jarodita, El Espaltita, Ira, hijo de Iques Tecoita, Abiezer Anatotita, Mebunai Husatita, Salmona Oita, Maharai Netofatita, Jeleb, hijo de Baana Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá de los hijos de Benjamín, Benaía Piratonita, Hidai del arroyo de Gaás, Abi Albón Arbatita, Asmavet Barjumita, Eliabasa Albonita, Jonatán de los hijos de Jasén, Sama Ararita, Ayam, hijo de Sarar Ararita, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel Gilonita, Esrai Carmelita, Paarai Arbita, Igal, hijo de Natán de Soba, Bani Gadita, Selec Amonita, Naharai Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira Itrita, Gareb Itrita, Urías Seteo, 37 por todos. Vamos a ver lo que hay en estos capítulos. Bueno, estos valientes, entendemos que había uno principal, que aún había sido puesto jefe sobre ellos, que entendemos que era Abisai. Ahorita hablamos un poquito más de la detalle. Había 3 valientes de gran renombre, que son de los que aquí se narra quizá más, junto con Abisai y después junto con Benaía. Se narran más historias de las valentías que hicieron, pero por causa de que Jehová estaba con ellos. Había 3 valientes de gran renombre. También se menciona constantemente que eran 30, los 30, ¿verdad? Dice 30 valientes, que dice que eran jefes, en otros pasajes dice que eran capitanes, porque recuerda pues que el ejército era de miles, pero los más valientes eran estos. Y muchos entienden, ahorita vamos a ver en particular, a mencionar algunos, que se menciona a los 30 en general, porque aunque la lista contiene más personas, y veremos también en Crónicas aún todavía más, el número en general de los que eran los más valientes era 30. Aquí podría decir, bueno, de los últimos contados, conté 31 quizá, pero hay que recordar que, por ejemplo, casos como el de Asael, hijo de Sarbia, hermano de Joab y de Abisai, y que ya había, por ejemplo, el fallecido, ¿verdad? Entonces, para esto, entonces está contado entre los valientes, pero no estaba ya allí con ellos. Entonces, y no es el único caso de algún valiente que había fallecido. Por ejemplo, el caso del último que está ahí mencionado, Urías Eteo, que esto fue, sabemos, por causa
del pecado de David para quedarse con Betsabé. Entonces, por lo menos hay 2 de los valientes aquí mencionados, son honrados, aunque ya habían muerto, pero el número general de los que eran jefes entre los valientes, pues eran 30, ¿verdad? Así se les menciona aquí, igual en Crónicas y en otras citas como los 30. Y menciona en esta lista 37 valientes en total. Aquí yo quiero hacer una anotación porque ahorita los vamos a nombrar a todos, a enumerar. Y en esta lista aparecen 36 valientes. Hay quienes hacen matemáticas y dicen, no, es que de los primeros, réstale 1 porque eran de los 3, pero los otros 2 no, y súmale los demás y réstale a los 2 muertos y te da 37, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que no se trata de eso. Yo creo que en este tiempo estaba mencionado o eran contados dentro de los valientes 37. Eso es lo que da testimonio ese último versículo, el versículo 39. Ahí dice 37 por todos. Pero vamos a ver una distinción con el libro de Crónicas, que siempre nos da mucha luz. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Aquí en Samuel, los valientes, hay una diferencia en 2 Samuel con 1 de Crónicas, no les dije la cita, es 1 de Crónicas capítulo 11, ahí es donde están mencionados en el 11, a partir del versículo 10, los valientes, pero hay una diferencia. Samuel solamente menciona, y dice ahí, si tú lees el principio de lo que leímos el 8, los nombres de los valientes que tuvo David, es decir, se entiende que estos valientes, y por las historias que se narra de ellos, son gente que estuvo con él desde el principio. Desde que él huyó de Saúl fue la gente que se fue juntando con él. Leímos un poco de ellos también en 1 de Crónicas 12, ese primer ejército que él tuvo. Hay muchos de estos nombres ahí mencionados. Entonces, la lista que está en 2 de Samuel son los nombres de los valientes que tuvo David. Pero vamos a 1 de Crónicas 11 y a partir del 10, ahí en el 10 dice que estos son los principales de los valientes, es decir, que hubo muchos valientes, pero había unos de más renombre o principales que eran jefes. Dice, estos son los nombres de los valientes que David tuvo. Y dice, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Entonces la lista de Crónicas es mucho más amplia. Si tú igual los enumeras, vas a ver que están ahí mencionados los primeros valientes que están mencionados en Samuel, el tercero no está. Ahí están los 2 de gran renombre, estamos hablando en este caso particular de Abisai y de Benaía, pero después hay 46 nombrados y más, porque hay una mención que dice los hijos de Jasem Gisonita, no sabemos si 2, si 3 o si 10, entonces hay por ahí de 50 personas o más mencionadas en esta lista, pues ya no son los 37 que decía en 2 libro de Samuel, pero para mí la distinción está en analizar pues lo que encabeza esta lista, el versículo 8 en Samuel y el versículo 10 en Crónicas. La lista de Crónicas son los valientes que estuvieron en el principio y después más adelante para que David fuera puesto por rey y después durante su reino. Por eso la lista es más amplia. Recuerda que Crónicas ya recopila muy ampliamente la historia de Israel. Pero en 2 de Samuel, en el tiempo que fue escrito, están narrados que hubo 37 varones que fueron en este tiempo y desde el principio, gente que estuvo con David. Entonces, pues no vamos a entrar en un conflicto de números, que si da la suma, que si no da, que si era, que si no era, porque no tiene ningún caso. Lo que dice la palabra es así, y David estaba rodeado de un número mayor a 30 valientes que hicieron grandes cosas. Hay quienes piensan que el 37, aunque no está aquí mencionado, también pudiera ser Joab. Sabemos que Joab, general del ejército de David, hizo grandes proezas y ayudó mucho a David y sería lógico, hay varias citas donde dice que él encabezaba el ejército de los valientes y sería lógico pensar que él era uno de ellos, ¿verdad? Sin embargo, no está mencionado en esta lista, están mencionados sus hermanos, pero no él. Hay quienes piensan que él pudiera ser el 37, no lo sabemos, y que quizá no fue mencionado por causa de pues, la maldad que él había hecho al haber matado primero a Abner y después a Amasa.
y en el caso también de Absalón, ¿verdad?, que había matado a Absalón, pero pues no está eso ahí escrito. Nosotros damos testimonio de lo que está testificado en la palabra de Dios, pero no hay conflicto de números. Era un número de valientes que están aquí mencionados. Vamos a mencionar entonces, quitando ya esta duda que pudiera haber, y vamos a mencionarlos. Los primeros 3 mencionados son la élite, los 3 valientes, los 3 más valientes, los que hicieron hazañas tremendas. Los voy a mencionar, no voy a hablar ahorita de las proezas que hicieron. Después quiero hablar de las proezas, pero ya quitándole, digamos, el nombre, porque yo quiero que finalmente la gloria sea para Dios. Pero vamos a honrar a estos varones que fueron usados por Dios. Joseb Basebet, que dice que también era conocido como Adino el Esnita. Entonces, para los que van anotando, el número 1 es Joseb Basebet, ve checando ahí con tu Biblia, o ya algunos se adelantaron en esto, que era tacmonita. También se le conocía como Adino el Esnita, uno de los 3 más renombrados. El segundo mencionado es Eleazar, hijo de Dodo, ahoita. También hay muchas cosas ahí mencionadas con respecto a las valentías que él hizo. Y el tercero de estos 3 valientes se llamaba Sama, hijo de Age Ararita. Quiero mencionar que los nombres que se añaden ahí, está su nombre de este personaje, de cada uno de los personajes, pero muchas de estas menciones hablan de linajes, de quién eran hijos, de dónde venían. También muchas menciones son con respecto a su lugar de origen. Y vamos a encontrar que, no voy a decir cada uno quiénes eran los tacmonitas, quiénes eran los araritas. No, imagínate, sería impresionante. Incluso hay lugares que no alcanzamos a ubicar en dónde son. Pero sí que te quede claro que ese nombre que se añade ahí sea una cuestión de linaje o una cuestión de origen, de dónde eran. Muchos de esos lugares son poblaciones que eran de Israel, eran valientes de Israel, pero también hay algunos, como el caso de, al final, de Selec Amonita o de Urías Eteo, que no eran gente que eran parte del pueblo de Israel, sino eran extranjeros, que sea al principio, cuando David huía de Saúl, o después cuando David vivió con los filisteos, como habíamos visto también, Itai Geteo, que se había unido con él. Son gente que se fue uniendo con David, y este ejército estaba compuesto de gente del pueblo de Israel, pero también de gentiles, de extranjeros, que habían creído que Dios estaba levantando a David, y entonces habían venido, y me remito a lo que decía 1 de Crónicas 11:10 al final, dice, los que le ayudaron para hacerle rey, dice al final, conforme a la palabra de Jehová. Esta es gente que creyó en Jehová, que creyó en David, y que entonces se añadieron dejando sus familias, sus nacionalidades, sus reinos. Algunos, como el caso de Itai Geteo, fueron exiliados aún, corridos de sus naciones, de sus ciudades, por apoyar a David. Pero ellos entendieron que el Dios de David era el único Dios, Jehová el Todopoderoso, y entonces fueron parte de estos valientes. Esa es la razón por la que Dios los usó. Esa es la razón por la que Dios a través de ellos dio grandes victorias a David y a Israel, y hay estas proezas aquí narradas, porque estos hombres creyeron en Jehová y creyeron en el Dios de David y en el Dios de Israel. Muy bien, entonces repito los 3 primeros valientes: Joseb Basebet, tacmonita, que también le decían Adino el Esnita; el segundo Eleazar, hijo de Dodo, ahoita; y el tercero Sama, hijo de Age, Ararita. Ya después, si quieren con detalle, apunten todo. Ahorita apunten el puro nombre de pila: José Basebet, Eleazar y Sama. El cuarto es Abisai. Este personaje ya lo conocemos, es de los hijos de Sarbia, que son parientes, primos de David. Sarbia, recuerden que era hermana de David, y era hermano de Joab, del general del ejército. ¿Quiénes eran estos 3 hermanos? Abisai, Joab y Asael, al que yo he venido llamándole todas estas clases la Gacela, que fue a quien Abner mató. Entonces, pero todo esto ya lo vimos. Estamos hablando de Abisai, es el cuarto valiente. Él dice que era el principal de los 30 jefes. Él era el principal de los 30 jefes, es decir, de todos estos valientes que había. Él fue puesto por principal. Sin embargo, dice que no llegó al nivel de valentía y de proezas de los otros 3. Los otros primeros fueron de gran renombre, aunque Abisai también, ahorita leemos, hizo grandes cosas. El quinto, Benaía, va a seguir apareciendo en el libro de los Reyes. Benaía, hijo de Joiada de Cabseel.
Veremos un detalle muy importante con él con respecto a su linaje, pero lo menciono más adelante. Este personaje también muy renombrado, hizo grandes proezas, pero igual que con Abisai, dice la Biblia, que no llegó, aunque tuvo gran renombre con los 30 y con los 3 valientes, no igualó a los 3 primeros. A este dice la Biblia que David lo puso por jefe de su guardia personal, es decir, que él estaba encabezando a los cereteos, a los peleteos, estaba encabezando a los geteos que tenía Itai, porque recuerda que toda esa gente se quedó como los más cercanos a David, como la guardia personal del rey. Pues Benaía, hijo de Joiada, era más valiente que todos estos y fue su jefe. El sexto es Asael. Está mencionado como uno de los valientes, pero sabemos que él murió muy pronto en manos del general Abner, general del rey Saúl, razón por la cual sus 2 hermanos, Joab y Abisai, fueron a matar a el general Abner. Entonces, pero está mencionado como uno de los valientes. Por eso te digo que esta lista habla de la gente que estuvo desde el principio. Asael, hermano de Joab, conocido por nosotros en estas clases como la Gacela. Pero él ya en este tiempo había fallecido. El séptimo es Elhanán, hijo de Dodo de Belén. Es muy probable que este Elhanán sea el mismo mencionado aquí en 2 de Samuel 21:19. Si recuerdas cuando vimos que Abisai había matado un gigante que quería matar a David, esa fue otra de las proezas que hizo Abisai, pero más adelante hubo más guerra con los filisteos y con sus paladines gigantes, y el 19 habla de un Elhanán, hijo de Jaare Orejim de Belén, pudiera ser este mismo Elhanán, hijo de Dodo de Belén, que dice que mató a Goliat Geteo. Bueno, ya vimos en Crónicas que era el hermano de Goliat Geteo. Este es ese Elhanán, es muy probable, y es uno de estos valientes que pelearon contra gigantes. Él es el séptimo mencionado. Menciono aquí de corrido algunos. El octavo se llamaba Sama, otro Sama, Jarodita, para distinguirlo del número 3, Sama. El noveno se llamaba Élica, también del mismo lugar de Sama, quizá fueran hermanos, Jarodita. El 10 se llama Eles o Geles, Paltita. El 11, Ira, hijo de Iques, Tecoita. Por ejemplo, porque te decía que algunas son poblaciones de Israel, pues Tecoita, los tecoitas eran de Tecoa, que era una población en Judá, y por ejemplo, ¿sabes quién era de ahí? El profeta Amós. Entonces, Ira, pues por ejemplo, él sí era del pueblo de Israel. Ese fue nuestro número 11. El 12, Abiezer Anatotita. Hay muchos nombres que se parecen a otros personajes que hemos visto, pero no son la misma persona, a nombres de sacerdotes o así, pero son otros. Abiezer Anatotita. El 13, Mebunai Usatita. El 14, Salmón Ahoita. El 15, Maharai Netofatita. El 16, Geleb o Eleb, hijo de Baana Netofatita. Estos también eran de la misma población o parientes. Entonces el 16 fue Eleb, hijo de Baana Netofatita. El 17, aquí voy a comentar, Itai, hijo de Ribai de Gabá de Benjamín. Es interesante ver que uno de los valientes de David era de Gabá de Benjamín, cuando que sabemos que Gabá era la ciudad de Saúl, y que muchos, como vimos algunos pasajes, como este hombre Simei, si no me equivoco, que se llamaba, que maldijo a David y que le echaba piedras, eran de ahí. Había ahí familiares, descendientes, además pues era la tribu de Benjamín, de donde era Saúl, y había mucha gente resentida con David ahí. Pero aquí miramos que en medio de un pueblo que pudiera estar enojado, resentido, o en pleitos o en división con el rey, o en desacuerdo, sino en división con el rey, dice que de estos hijos de Gabá de Benjamín, este tal Itai se unió para apoyar a David y que se cumpliera la voluntad de Dios en el reino de David. Entonces, qué hermoso que, como dicen los proverbios, el Señor aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. El 18 se llama Benaía Piratonita. El 19, Hidai del arroyo de Gaas. El 20, Abi Albón Arbatita. El 21, Asmavet Barjumita. El 22, Eliaba Saalbonita. El 23, Jonatán de los hijos de Jasén. En Crónicas ahí hay un poco de confusión en el asunto de los hijos de Jasén. Pareciera que fueran más y que este Jonatán es hijo de alguien más, pero pues no lo sabemos, ¿verdad? No, yo no los conocí. Ajá.
Jonatán de los hijos de Jasén es el 23. Aquí sigo mencionando, si hay alguno que tenga que comentar me detengo. El 24, otro Sama, había 3 Samas, era un nombre común en esa época. Sama Ararita, es un nombre que tiene un buen significado, porque si tú recuerdas en el final de Ezequiel, ¿cuál es el nombre que Dios revela al final de Ezequiel? Jehová Sama, Jehová allí, Jehová presente, un Dios cercano. Entonces, pues bueno, ya hay 3 aquí que tenían un nombre que hablaba de que había alguien allí presente o cercano. Jehová Sama. Bueno, el 24, Sama Ararita. El 25, Ayam, hijo de Sarar Ararita. Ahí eran parientes. 26, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca. Aquí también podría ser el caso de un extranjero. Si pensamos, recuerda que Maaca era una población al norte, en las regiones de Siria, en Jesús de Siria, a donde había huido Absalón, si recuerdas. Entonces, pudiera ser, por los nombres, por el origen, también un extranjero, un sirio en este caso. 27, Eliam, hijo de Aitofel Gilonita. También para mí es importante comentarlo. ¿Por qué? Si tú recuerdas, y coincide en eso sí plenamente, Aitofel Gilonita fue aquel que era consejero de David y que después lo traiciona y se junta para ser consejero de Absalón, y fue quien Dios mandó que su consejo se nublara, ¿verdad? A través del amigo de David, y que entonces, y finalmente este varón, Aitofel Gilonita, terminó suicidándose, terminó ahorcándose. Pero entonces podríamos entender también que la casa de Aitofel Gilonita no estaba con David, o no pudiera estar con David, ¿verdad? Pero aquí miramos que también, como vimos en el caso de los hijos de Gabá de Benjamín, pues cuando alguien está en la voluntad de Dios o buscando hacer la voluntad de Dios, sobrepasa ese tipo de cuestiones pasadas, de emociones, de sentimientos humanas, dificultades, pleitos familiares, cuestiones de ese tipo, o de negocios, o de cualquier tipo de relación en la iglesia, entre hermanos. Se superan ese tipo de cosas y pones primero a Dios y buscas como prioridad cumplir la voluntad de Dios. Entonces, pues aquí el hijo de Aitofel Gilonita estaba con David y se llamaba Eliam. 28, Esrai Carmelita. Carmelita era el lugar de donde era, no se llamaba así, ¿verdad? De Carmel. 29, Paarai Arbita. El 30, Igal, hijo de Natán de Soba. El 31, Bani Gadita, es decir, de Gad, de la tribu de Gad. 32, Selec Amonita. Aquí sí está muy claro que estamos hablando un pueblo que estuvo un buen tiempo en pleito con David, pero recuerda que también David tenía amistad con Nahás Amonita y que este rey le había hecho favor, y David había intentado hacer el bien también con su descendencia, y no quiso este hijo de David y humilló a sus mensajeros, pero finalmente los amonitas quedaron sujetos al reino de David y como tributarios. Y aquí había uno que pues en algún punto de la historia de David, con tanto asunto con los amonitas, se unió para ser uno de los valientes, y quedó pues seleccionado porque se llamaba Selec. Qué mal chiste. Selec Amonita. 33, Naharai Beerotita. Ahí mismo hace una aclaración que era escudero de Joab, hijo de Sarbia. Y aquí también entonces hago una mención. Joab era un hombre tremendo para la guerra y lleno de cualidades que Dios le había dado, y había permanecido por general, aunque había hecho muchas cosas mal, por mucho tiempo, y habría sobrevivido muchas cosas. Y este varón, pues Naharai Beerotita, dice que era su escudero, ahí estaba cerquita de él. Entonces debemos tener claro, cuando los valientes están ejerciendo su labor para cumplir propósitos o la voluntad de Dios, que podemos en un sentido, a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestro testimonio, ser ejemplo a otros para enseñarles. Ahora, cuidado, porque se puede enseñar lo bueno. A lo mejor Naharai aprendió a ser un gran guerrero y a ser un valiente por haber sido escudero de Joab, pero también pues pudo haber aprendido lo malo, porque hubo muchas cosas que Joab hizo fuera de lugar. Entonces, tengamos claro esto: cuando Dios te da una virtud, una cualidad,
tú tienes una responsabilidad con los que están sujetos a ti o cercanos a ti, que tú les puedas enseñar o que tú les puedas capacitar, un tipo de mentor. Y entonces pues tengamos cuidado, quería hacer esa mención, con qué tipo de ejemplo damos o qué tipo de mentores somos para los que están aprendiendo de nosotros. 34, Ira y Trita, es el segundo Ira, creo que había por acá. 35, Gareb y Trita, eran por ahí parientes. Y el 36 mencionado es Urías Eteo. Y el 37 ya comenté ese asunto que ya no lo voy a comentar más. Y el 36, Urías Eteo, que es el mismo caso que Asael, pues está mencionado en esta lista como uno de los valientes de David, y sabemos que así era porque justo así murió. Cuando David le da la orden a Joab, le dice, ponlo al frente de los más valientes, ponlo hasta adelante. Y sabemos que el resultado es que finalmente Urías Eteo es herido y muere. Y entonces sí era uno de los valientes, no está mencionado solo como una cortesía. Ahora, están mencionados ya todos estos varones. Gloria a Dios por estos valientes que ayudaron a que se cumpliera el propósito de Dios en David y en su reino, y que David, como dice, la lámpara de Dios en Israel, pues no fuera apagada. Pero vamos a ver ahora las proezas de estos valientes. Y ya no los voy a mencionar por nombre, sino quiero que veas, por eso lo voy a mencionar así como sin nombre, para que sientas una identidad, una identificación, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y Él nos ha dado dones, capacidades, virtudes que debemos poner al servicio del Señor para cumplir su voluntad y sus propósitos. Y mira lo que uno puede hacer. Tú sabes que la Biblia dice que uno de nosotros puede perseguir a 1000 y 2, pues pueden hacer huir legiones enteras. Vamos a ver lo que hace uno cuando Dios está con él. Proezas de los valientes. La primera que está ahí mencionada, 1 mató a 800 hombres. No hay enemigo grande ni suficientemente poderoso o preparado. Cuando Dios está por nosotros, vamos a obtener la victoria. Un solo hombre mató a 800. Estamos hablando de actos de guerra. 2, uno solo hirió a todos los filisteos en un día de batalla. A tal grado dice ahí que su mano se cansó y se le quedó pegada la espada en la mano. Yo que se le quedó me imagino como trabada la mano, pues de tanto que la usó, del tiempo que estuvo matando. Y él uno solo, derrotó a un ejército. Por eso es que David declaraba, como en el Salmo 27, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Igual en el Salmo 3, dice que son muchos los que se juntaban y se levantaban para decir no hay en él salvación en Dios. Pero David entendía que él dice ahí, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí, porque más abajo dice, levántate Jehová y sálvame, Dios mío, la salvación es de Jehová. Entonces, uno solo hirió a todos los filisteos. Y aquí quiero tomar entonces, son 2 veces que la palabra menciona esto, que dice, aquel día dio Jehová una gran victoria. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Reconociendo entonces que todas estas virtudes y todas estas proezas que estos hombres hicieron, las hicieron en Dios. Ya teníamos una clase titulada así, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces la victoria es de Dios. Él dio, fue por medio de Él, pero fue para Él también. Hay que entregarle las victorias al Señor, no nos sintamos mucho. Dice que en este caso el pueblo ya solamente recogió el botín. El resto del ejército del pueblo, de todos los que peleaban, nada más vino a recoger el botín. Él solito mató a todos los filisteos. Tercer proeza que está aquí narrada, uno solo se paró en medio del campo de lentejas y mató a todos los filisteos que habían hecho huir a todo el pueblo. Entonces imagínate, un enemigo que había venido con fuerza, con poder, provocando miedo, y había hecho huir a todo un pueblo entero. Pero se levanta un valiente y él solo derrota a todos esos que habían hecho huir a todo un pueblo. Eso siempre tomo este tipo de ejemplos de guerra, porque hoy nuestra lucha no es contra sangre y carne, es espiritual. Para los actos espirituales de guerra, en donde a veces algo sucede y hace que muchos teman, muchos entren en duda, muchos entren a veces hasta en incredulidad, pero Dios puede usar de uno
un valiente que se levanta y dice, pues yo voy a ponerme en medio, yo voy a interceder, yo voy a quebrantar esas obras, yo me levanto y rompo y deshago. Y esos son esos famosos avivamientos en donde Dios levanta a uno. Fue el caso muy notorio con los jueces, en donde todo el pueblo andaba mal, pero Dios levantaba a uno para que fueran libertados, y a través de ese uno Dios hacía grandes obras. Imagínate si fuéramos más de uno los que nos levantamos para interceder y para hacer guerra, ¿a cuántos enemigos del Señor y de su pueblo no haríamos huir y serían derrotados? Al final de este pasaje dice, Jehová dio una gran victoria, de nueva cuenta reconociendo. Este mismo pasaje en 1 de Crónicas 11:14 usa la frase, Jehová los favoreció con una gran victoria. Que sea el favor de Dios sobre nosotros, y yo sé que si estamos en Dios, en su palabra, en su espíritu y en el nombre del Señor, porque en su nombre hay todo poder y autoridad, Él nos favorecerá con una gran victoria sobre nuestros enemigos. Eso es lo que aprendemos de los valientes, porque tú y yo hoy en día no vamos a salir con una espada a un campo de batalla, pero sí tenemos una batalla espiritual, una lucha espiritual, y sabemos que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es la lucha, la guerra que hoy tenemos, pero también tenemos la victoria en Cristo Jesús. Siguiente proeza, la cuarta que está aquí narrada, dice que 3 valientes, y yo pienso que por el orden en que está escrito esto y el contexto se puede entender que fueron los primeros 3, José Basebet, Eleazar y Sama. Yo pienso que son estos 3 valientes. Arriesgando su vida, dice que penetraron la guarnición de los filisteos en Belén. ¿Para qué? Para traerle a David agua del pozo de Belén, que David había clamado por agua de ese pozo. David estaba, dice, en la cueva de Adulam, pero ellos penetran el campamento y hacen una valentía solamente para traerle agua a David. ¡Qué barbaridad! Al regresar ellos, David no quiso beberla porque él dijo, yo he puesto en peligro la vida de estos 3 valientes, entonces no puedo beberla, sino que la derramó, dice, delante de Jehová, o más bien dice, la derramó para Jehová. Hay cosas que nos cuesta mucho trabajo conseguirlas, que requirieron de mucha valentía, de mucho esfuerzo, y obtenemos ese resultado, y debemos aprender de David que aún en esas cosas que era tan necesaria, que él necesitaba en ese momento y que requirió del riesgo de la vida de estos 3 hombres para obtenerla, pero él finalmente dijo, Dios los trajo con bien, y pues de una manera, si tú te ubicas en el contexto, te imaginas estando ahí, dirías, wow, lo que Dios hace, que estos ni enterados cruzamos su campamento, su guarnición, regresamos para traerle un vaso de agua a David. ¿Qué cosas hace Dios, verdad? Cuando nosotros, no sé si cegó a los enemigos o qué sucedió, pero Dios hace grandes cosas a favor nuestro. Pero cuando recibimos esas bendiciones, a mí me gusta esta actitud, derrámalas para Jehová. Dile, Señor, aquí está, gracias, porque fue un esfuerzo muy grande, algo que era de gran valor para mí, pues eso que sea de gran valor para ti, derrámalo para Jehová. Eso que haya costado tanto trabajo y tanto esfuerzo, derrámalo para Jehová. Te pongo un ejemplo, alguien que le ha costado mucho trabajo su carrera y finalmente la termina. Cuando la termines, dile, Señor, aquí está, no es para mí, es para ti. Pongo a tus pies esto que me costó tanto trabajo y que tú me has hecho el favor de entregarme. Lo pongo a tus pies, Señor, lo derramo para ti. Te adoro, te alabo y lo pongo a tu servicio, Señor. La quinta proeza que está aquí escrita dice que uno solo alzó su lanza contra 300 a quienes mató, y esto hizo que ganara renombre con los 3. Y sabemos, porque estamos hablando en este caso particular de Abisai, dice que este era el más renombrado de los 30, fue su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Entonces nosotros debemos también entender que cuando Dios nos da capacidades y habilidades, debe ser para cumplir los propósitos de Dios y darle gracias a Dios por esa victoria, por ese resultado, y dejarlo allí, entregarle al Señor las cosas, y que no haya en nosotros vanidad o soberbia de querer entonces a través de ello tomar una posición o una fama o un renombre. ¿Sabes que el que da también la fama y el renombre y la posición es Dios? Hay quienes están en una posición de autoridad o que la gente les conoce o sabe su testimonio porque Dios les ha puesto allí. Y a pesar de las grandes cosas que este hombre hizo y que fue el jefe de todos y que fue renombrado y de grandes valentías, dice, de todos modos, los otros 3 siempre fueron vistos como superiores en cuestiones de valentía y de proezas que él. Entonces, estemos contentos en el lugar que Dios nos ha dado allí,
es en donde Dios más te va a usar. Y no importa si tú recibes gloria o fama o reconocimiento, que sea la gloria para Dios. Y si la recibes, si llega a ti algún tipo de honra, de fama o reconocimiento, ponla también a los pies del Señor. Sexta proeza. Uno solo de ellos dice que era valiente, pero aquí hay algo bien importante. Él era valiente, y aquí estoy hablando de Benaía, pero dice que era hijo de un varón esforzado, grande en proezas. Este era, y ahí está mencionado el nombre de su padre, Joiada. Joiada no era uno de los valientes, su hijo es el que era uno de los valientes, pero el testimonio que su padre le dio, no siendo uno de los guerreros, no siendo uno de los valientes, dice que su padre era un varón esforzado y que era grande en proezas. Entonces le enseñó con buen ejemplo y con buen testimonio. El ejemplo, el testimonio que tú puedas dar, en este caso particular, a tus hijos, los va a capacitar y los va a preparar para que con los dones que Dios le dé, ellos puedan ser usados y estén en capacidad y estén en el camino correcto para ser usados por el Señor. A lo mejor dices, yo te voy a poner un ejemplo. Mi padre no es músico, pero él a mí me enseñó el camino del Señor. Él a mí me enseñó a amar a Dios, a guardar su palabra, a honrar a Dios en todo lo que yo hiciera, a darle gracias a Dios siempre, pero mi padre no es músico. Ese regalo Dios me lo dio a mí, no se lo dio a él, ese regalo me lo dio a mí. Pero el ejemplo de esfuerzo y de valentía y de los testimonios de Dios a través de su vida que yo como hijo pude ver, a mí me hizo que ese regalo de Dios de la música yo lo enfocara correctamente y yo lo usara para Dios exclusivamente. Entonces fíjate, él no me enseñó el oficio, para que me entiendas, de músico, pero sí me enseñó los valores correctos delante de Dios. Y entonces ahora yo tomo esos valores y los uso en mi oficio y uso mi música para alabar y mi canto para alabar y para glorificar única y exclusivamente el nombre del Señor. Esto es lo que está aquí testificado. Qué importante entonces el ejemplo, el testimonio que le des a tus hijos y que los instruyas en el camino del Señor desde que nazcan y aún desde antes de que nazcan. Séptimo, está hablando de este mismo Benaía. Este mismo mató, dice, a 2 leones de Moab y descendió también a matar a un león en medio de un foso en tiempo de nieve, cuando no era tiempo de guerra o de batalla. Pero estos leones han de haber representado algún riesgo para ellos, para el ejército, y él solo se enfrentó a las bestias, él solo se enfrentó a 2 leones y dice que aún él fue a buscar a un león más, quizá en otra situación diferente, que estaba en medio de un foso cuando nevaba. Esto que nos enseña que un valiente también a veces tiene que tomar ese paso, no esperar el ataque, sino penetrar, y en medio aún de circunstancias difíciles, porque aquí nevaba, penetrar para derrotar el enemigo, ¿verdad? Para que pueda ser atado el hombre fuerte y saqueada la casa. Lo tomo como un ejemplo de lo que Jesucristo nos enseñó. Entonces un valiente penetra y hace obras de Dios en medio de circunstancias difíciles. Este mismo también dice que mató a un egipcio de gran estatura, que teniendo el egipcio una lanza, él descendió con un palo, y con un palo le arrebató la lanza y lo mató con su propia lanza. Uno no debe pensar que los recursos, especialmente los materiales, es lo que nos va a dar la victoria. Es Dios el que da la victoria. Y como David derrotó a Goliat con una piedra, y este varón Benaía derrotó a un egipcio también gigante con un palo y lo mató con su propia lanza, a un enemigo poderoso. Mira qué sucedió, que el enemigo poderoso terminó muriendo con su propia arma o en su propia trampa, y esto muchas veces lo expresan los salmos, que cavan el hoyo para sí mismos, porque cuando Dios está contigo, Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza, Él es tu victoria, no las armas que tú tengas en las manos, en el sentido sobre todo físico o material, de recursos o de capacidades. A veces dirás, yo no tengo esa capacidad o ese recurso, pero Dios sí lo tiene. Dios tiene todo el poder, toda la sabiduría y todas las armas necesarias para ganar. Es Dios el que te las da. Vamos a ver, ya después pues viene toda la mención, la lista de todos los valientes que ya mencionamos. Entonces solamente quiero que tomemos, acompáñame a 1 de Crónicas 12. 1 de Crónicas 12, es una cita que ya habíamos leído muy al principio de las clases de David. Y vamos a ver, porque muchos de estos son valientes de los que están mencionados, cualidades generales de un valiente. 1 de Crónicas 12:1 en la parte final dice:
y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Por eso es que voy a tomar estas características. Vamos a verlas rápidamente. ¿Cuáles son las cualidades generales de un valiente? Versículo 2. Estaban armados, y luego dice también, y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. Entonces, un valiente tiene que estar armado y listo para la guerra. Como dice Joel, despertad a los valientes y vengan los hombres de guerra. No podemos estar dormidos, ya basta de un pueblo dormido y temeroso. Nos tenemos que ser un pueblo de valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque Dios está haciendo sonido de trompeta para que los valientes se levanten y hagan espadas y hagan lanzas de sus asadones, de sus hoces, y diga el débil, fuerte soy, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu del Señor, dice Jehová de los ejércitos. Tenemos que estar armados y listos para la guerra. En el versículo 8 dice ahí, a la mitad dice que eran muy valientes para pelear y diestros. Entonces tenemos que pedir a Dios también que en nuestra alma, en nuestra mente, pensamientos, Señor, danos esa valentía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y no nos avergonzamos de testificar de Él. Pero también dice que eran diestros. Entonces tú tienes que estar preparado. Esta clase es una manera de prepararte para la guerra y que tú estés diestro con la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, siempre le dijo, escrito está. Él era diestro en la palabra de Dios y entonces ganó la batalla, y en ese momento de batalla con Satanás, en el nombre de Jesús, fue ganada la batalla por causa de ser diestro, de estar preparado, de estar capacitado. No podemos ir a la guerra si no tenemos armas. Hay quienes ni siquiera llevan Biblia a la iglesia, seguramente pues o no tienen o ni la leen. Versículo 18 dice, esto está para mí importante, un hombre de guerra sabe en dónde hacer la guerra. Cuando la guerra se le hace al enemigo, la guerra se le hace al diablo o al reino de las tinieblas. Ya basta que la iglesia de Jesucristo esté haciendo guerra contra sí misma, hacia adentro y destruyéndose. El diablo nomás está afuera riéndose de ver cómo la iglesia se destruye. Porque un valiente es un buscador de paz, dice aquí, con los que Dios ayuda. Porque le dijo a Amasai cuando el Espíritu vino sobre él a David, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Debemos ser buscadores de paz con los que Dios ayuda, los hermanos, el pueblo de Dios, los siervos. La guerra es con el enemigo afuera. Versículo 21, dice ahí también que eran hombres valientes y esforzados para la guerra. Entonces, no solo basta que seas valiente, esto Dios se lo dijo a Josué constantemente, esfuérzate y sé valiente. No solo falta que seas valiente, sino que uses esa valentía, vayas, des esos pasos de fe y seas esforzado, perseveres, no te canses, sigas adelante, sé esforzado para la guerra, porque sabes que el enemigo no va a detener la guerra. Nosotros entonces debemos ser esforzados para que con la luz de Cristo y resplandeciendo, siendo luminares, esas tinieblas sean disipadas. Versículo 30, dice ahí también que eran varones ilustres en las casas de sus padres. Hay gente que es muy notoria en sus ministerios, pero en su casa dan mal testimonio. En su casa, con sus padres, con su esposa, con sus hijos, dan mal testimonio. No se portan bien, son groseros, no obedecen, no viven nada de lo que están haciendo afuera. Un verdadero valiente es un hombre que sale a la guerra y es ilustre en la guerra, pero que también cuando está en su casa es ilustre. Y ya basta también de malos testimonios y de decirnos, es que soy siervo de Dios y tengo un ministerio y en mi casa hago lo que se me pega la gana. No, eso está fuera de la voluntad de Dios. Versículo 32, dice ahí que eran entendidos en los tiempos, y esto solo puede venir por la comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela todas las cosas, para que seamos entendidos en los tiempos, y dice, y sabían lo que se debía hacer. Esto es que un valiente está guiado. ¿Y quiénes son los guiados del Espíritu? Pues son los que son verdaderamente hijos de Dios, entendidos en los tiempos y sabían lo que debían hacer. Y dice ahí, aún añade, cuyo dicho lo seguían todos sus hermanos. Es decir, son ejemplo y testimonio para los demás. Y si alguien te va a imitar, es porque tú eres imitador de Dios y de Cristo. Pero es válido que te imiten, pero que imiten lo bueno en ti, que eso solo viene por Dios y por su palabra. 33 dice que eran prontos para la guerra, es decir,
en cuanto veían la amenaza, ellos salían y decían, aquí estoy, ya estoy listo, dispuesto, preparado, estoy entendido en lo que tengo que hacer y salgo a la guerra. Porque hay veces que miramos situaciones que van empeorando y empeorando, por ejemplo, en casa, en el hogar, y no hacemos nada, no nos levantamos a orar, no intercedemos. Pensamos que con el tiempo a ver si se arregla y no se arregla, sino se pone peor. Sé pronto para la guerra, está listo, preparado y en un sentido velando, y porque también de noche tienes que estar velando y orando y preparado para los ataques del enemigo. El mismo 33 dice, sin doblez de corazón. Un verdadero valiente no es un hipócrita, un verdadero valiente no es falso, un verdadero valiente es fiel, es comprometido, es leal, es sujeto, es obediente, no tiene doblez de corazón, no sirve a dos señores, tiene bien claro a quién sirve y es fiel a su señor. Un verdadero valiente no tiene doblez de corazón. 37 dice este versículo, si lo lees el contexto, con toda clase de armas de guerra. Es Dios, yo ya te dije, el que da estas armas, pero tú tienes que armarte, tú tienes que prepararte, tú tienes que decir, si Dios me ha dado un cinto, me pongo el cinto de la verdad. Si Dios me ha dado una coraza, me la pongo. Si Dios me ha dado el apresto, lo uso. Si Dios me ha dado un escudo, lo levanto. Si Dios me ha dado un yelmo, me lo pongo. Si Dios me ha dado la espada del Espíritu, la tomo. Con toda clase de armas de guerra que Dios nos ha dado, el nombre de Jesús que es poderoso, la palabra de Dios que es poderosa, la oración, la intercesión, el ayuno, toda clase de armas de guerra, la alabanza que también es un arma de guerra. Con toda clase de armas de guerra tienes que estar preparado, no nada más con una. El versículo 38 dice, con corazón perfecto, y el único que puede juzgar eso es Dios. Pero que sea hallado en nosotros, Señor, para ti un corazón perfecto, porque de nada sirve a alguien lleno de virtudes o de valentía o de armas si su corazón está sucio, si su corazón está contaminado, tiene grosura, si su corazón está endurecido. Debemos buscar un corazón perfecto delante de Dios, y esta obra es la que Él hace en nosotros, porque la obra que Él empezó en nosotros, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Dice el mismo 38, de un mismo ánimo, es decir, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Ahí de nuevo tomamos esta idea de que la iglesia tiene que estar con sus ojos puestos en Cristo y caminando el mismo camino, porque solo hay un Dios, un Padre, una fe, un bautismo, un mismo espíritu, un Dios y Padre de todos, una doctrina, y nosotros tenemos que caminar mirando a Cristo. Ya basta de tanta división en la iglesia de Jesucristo y de estar en diferente ánimo, cuando aquí dice que seamos de un mismo ánimo, de un mismo espíritu, de una misma mente, la mente de Cristo. 40, el último versículo ahí dice, alegres. Dice que estaban alegres, dice al final, porque en Israel había alegría. Ellos estaban alegres de pelear para hacer la voluntad de Dios. Tú y yo debemos estar alegres de decir, Dios nos ha llamado a esto, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado poder, autoridad, Él va al frente, Él es nuestro estandarte. Entonces yo voy con gozo y con alegría a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, aunque padezca, aunque sufra, aunque vengan tiempos difíciles o duros, aunque la guerra sea dura, yo estoy alegre porque tengo la victoria en Jesucristo y mi gozo es cumplido porque yo voy a hacer la voluntad de Dios y Dios va a hacer su voluntad en mí. Estas son las cualidades generales de un valiente, extraídas de 1 de Crónicas 12. Muy bien, regresamos al capítulo, a 2 de Samuel, al último capítulo de 2 de Samuel, capítulo 24. Yo espero que tú lo hayas ya leído. No quiero leerlo otra vez, porque te quiero hacer, como he hecho en otras clases, una narrativa. Aquí no es porque sea muy largo mucho el contenido, sino porque al final quiero que este capítulo nos lleve a la reflexión. Entonces vamos a ver este último capítulo. De leer el título, yo creo que tú sabes el contexto, y espero, porque si no, alguno que no leyó no va a entender al principio mucho. ¿De qué se trata esto, verdad? Se trata de un acto que hizo David de censar al pueblo, incitado por Dios mismo, y vamos a ver usando al diablo para ello, pero porque Dios estaba enojado contra Israel. Y entonces Dios hace esta obra, David cumple ese censo que su general Joab no estaba de acuerdo, y tiene que venir por causa de este pecado, porque no tenía por qué haber hecho esto, porque Dios ya le había entregado la victoria y todos eran siervos de David. Joab se lo dice, y vas a hacer pecar al pueblo, o va a ser un pecado contra Israel, y así es. Y entonces Dios le da 3 opciones a David, ahorita lo vamos a ver,
Y David llega a una conclusión de decir, pues prefiero, Señor, ser castigado por ti porque tú tienes misericordia a ser entregado en manos de los hombres, porque el hombre, él ya había vivido experiencias de este tipo, me va a querer destruir por completo y al pueblo. Entonces mejor en tus manos, Señor. Pero vamos a ver esta historia. David censa al pueblo. Y te voy a hacer esta narrativa. Ya no voy a leer el capítulo completo. Dios se enoja de nuevo con Israel. Y usando de Satanás, y aquí quiero ir a este capítulo de primero de Crónicas 21:1, porque si tú leíste en Samuel, dice, e incitó a David contra ellos, entendiéndose que había sido Dios el que había hecho esta obra. Pero Crónicas nos deja claro a quién usó para ello. Primero de Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, ¿a quién usó Dios? Porque Dios es el creador y tiene a toda su creación sujeta, incluido a Satanás, y lo puede usar para sus propósitos. ¿A quién usó Dios? A Satanás para levantarse para incitar a David en contra de Israel. Pero el 24:1 de Samuel dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces Dios se enoja con su pueblo. No dice particularmente por qué fuera, pero Dios dice que se enciende su ira contra Israel y usando de Satanás, Dios incita a David contra el pueblo para que él, David, pidiera un censo de Israel y de Judá, de toda la nación. Joab, su general, recibe esta instrucción de hacer este censo por todos los territorios del pueblo, porque David dice ahí que quería saber el número de la gente. Joab no estaba conforme y Joab, su general, cuestiona a David el por qué. Le dice a David, ¿por qué te complaces en hacer esto? Jehová ya nos ha bendecido, Jehová ha multiplicado al pueblo y todos estos son siervos tuyos. Es decir, en ese punto todas las tribus estaban sujetas a David. Y le dice Joab, ¿por qué se complace tu corazón en hacer esto? Y Joab considera que esto sería pecado, sería para pecado a Israel. ¿En dónde está escrito esto? En primero de Crónicas 21, que usamos ahorita, en el versículo 3, dice, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. O sea, Dios es el que ha bendecido y puede bendecir y prosperar y multiplicar más. Rey, Señor mío, dice, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? Todos están sujetos, David, ¿qué caso tiene hacer esto? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Joab ahí entendió, pero recuerda que David había sido incitado y iba a hacer esto. Y eso es lo que continúa diciendo la narración aquí en 2 de Samuel 24. Ve leyendo ahí con tu mirada todo lo que voy narrando. Ahorita ya voy en el versículo 4. La orden de David tuvo más fuerza. Y Joab salió entonces para hacer el censo al pueblo de Israel. Dice allí que iniciaron al oriente, cruzaron el río y se fueron a Gad. Y después dice que subieron hacia Galad, entonces recorrieron el oriente, de sur hacia norte, después regresaron hacia el occidente y dice que cruzaron por el norte hacia la costa, hacia el Mediterráneo, hacia Sidón, hacia Tiro, y de ahí bajaron hacia el sur hasta llegar al Negev de Judá, al desierto de Judá. Entonces hicieron una cuadrícula y recorrieron al oriente de sur a norte, después recorrieron hacia el occidente y después de norte hacia el sur, y cubriendo todo el territorio de Judá. Dice ahí, da la palabra testimonio, que tardaron en recorrer toda la tierra 9 meses y 20 días, e hicieron todo este censo que David pidió. Joab le entrega el censo al rey. En Israel había 800,000 hombres fuertes y en Judá 500,000. Recuerda que esto daba una idea del tamaño del pueblo porque los hombres fuertes, los hombres que podían salir a la guerra, eran contados los de 20 para arriba. Pero eso no significaba que eran los únicos, de ahí se contaban, evidentemente faltaban los menores de ello, faltaban la gente adulta que tampoco salía a la guerra, los adultos mayores, las mujeres, los niños, evidentemente era un pueblo mucho mayor, pero en el censo le entregan estos números, 800,000 hombres fuertes en Israel, es decir, en las 10 tribus, y en Judá es solamente 500,000. Yo pienso, porque a veces decía, bueno, qué mal hubo en hacer este censo, que esto también a la larga, porque en el libro de los Reyes vamos a ver que constantemente hubo pleitos, divisiones entre el sur y el norte. Después de
de Salomón se dividió el reino. El reino unificado solo fue con Saúl, con David y con Salomón. Después de ello se dividió el norte con Jeroboam y el sur con Roboam, hijo de Salomón. Y a partir de ahí, Israel y Judá estuvieron divididos y muchas veces en conflicto. El hacer estos números también podría haber sido causa de conflicto, de decir, pues mira, esta es la fuerza que tenemos, y Judá tomado por aparte decir, pues nuestra fuerza es similar, ¿verdad? Una sola tribu, somos mejor o mayor tribu que ustedes. Todo este tipo de cosas podrían haber traído esos problemas y más pecado al pueblo de Israel. Después de hacer el censo, a David le pesó, ahorita ya estoy por ahí del versículo 10, después de hacer el censo, a David dice que le pesó en su corazón el haber hecho esto, le cayó el 20 de lo que hizo. Y habló a Jehová, porque David entonces inmediatamente al entender esto, reconoce y dice, tengo que buscar a Dios, tengo que consultar a Dios, porque me pesa en el corazón haber hecho esto y entiendo que no hice bien. Y entonces David habla a Jehová y le dice, he pecado gravemente por haber hecho esto. Y le ruega, ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque he hecho neciamente. Entonces David entiende su pecado, lo reconoce y se acerca a Dios, busca a Dios para pedirle perdón por ese pecado y rogarle que fuera quitado ese pecado. Entiende que él había pecado gravemente y había obrado neciamente. Dios sí lo oye y le da una respuesta. A la mañana siguiente, Dios le da palabra a través del profeta Gad vidente, quien se acerca a David y le dice, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Y le ofrece 3. La primera, 7 años de hambre en la tierra. David ya había padecido, recuerda, un periodo de 3 años, ya había vivido esto. Segunda, huir 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. David ya había huido de Saúl y había vivido con los filisteos 1 año 4 meses, ya había vivido estas situaciones también el rey David. Tercero, 3 días de peste sobre la tierra. Y le dice finalmente Gad, piensa y mira qué le responderé al que me ha enviado. Es decir, Gad le dice, me vas a dar una respuesta y yo se la voy a presentar a Dios. David entonces entra en gran angustia y toma una resolución, llega a una respuesta y le dice, caigamos en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no en manos de hombre. David entiende que tenía que ser castigado por causa de este pecado que él había cometido. Recuerda lo que te dije, que el Señor nos perdone, nos limpia nuestros pecados, pero que muchas veces hay consecuencias por causa del pecado. Y además recuerda que Dios estaba enojado no con David, sino se había encendido su ira contra Israel. Entonces Dios también tenía que castigar a su pueblo, porque el pueblo, si David se estaba arrepintiendo, quizá el pueblo no. Entonces David dice, caigamos en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas, mas no en manos de hombre. Es muy importante esto, es mejor porque a veces tenemos miedo, cuando pecamos dices no me acerco a Dios, mejor no lo busco porque me va a destruir, me va a consumir, pero tú tienes que saber que Dios te ama y que Dios sí te puede castigar, sí te puede corregir, sí puede venir con vara, pero es porque te ama y porque quiere que estés en sus caminos y en bendición, porque cuando tú estás en rectitud delante de Él y lo oyes y lo obedeces y estás con ese corazón y con ese espíritu contrito, humillado delante de Él, quebrantado, Dios te usa esa corrección para traer finalmente, dice Hebreos, un fruto apacible de justicia a los que son en ella experimentados. Entonces no tengas miedo de acercarte a Dios, porque hacemos al revés, me alejo de Dios y te acercas a los hombres, te acercas al mundo y entonces terminan las cosas peor y de todos modos delante de Dios no has arreglado las cosas, no le has pedido perdón. Acércate a Dios porque como dice aquí, y esto es verdad, sus misericordias son muchas. Él siempre va a tener misericordia de ti. El mundo y este hombre y los hombres y Satanás no van a tener misericordia de ti. Dice entonces esta narración que Dios envió peste el tiempo señalado, 3 días había dicho de peste sobre la tierra, y murieron del pueblo 70,000 hombres. El ángel, que es el que Dios había enviado con esta plaga, con esta peste, extendió, dice, su mano sobre Jerusalén para destruirla. Pero cuando llegó a este punto que el ángel estaba ahí afuera de Jerusalén, dice que Jehová se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel, detén ahora tu mano, basta. Y el ángel quedó junto a la era de un tal Arauna Jebuseo. Entonces a la orden de Dios, este ángel
destructor cesó y no destruyó Jerusalén, y fue detenido ahí en este momento para que no fuera destruida Jerusalén, y ahí estaba también David, evidentemente. David entonces, al ver al ángel que destruía, ha de haber sido una cosa impresionante, dijo a Jehová: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Bueno, Dios estaba airado con Israel, algo habrían hecho estas ovejas. No era un juicio sobre David o sobre su casa exclusivamente, sino era sobre todo Israel. Pero David reconoce: el que hizo el censo fui yo. Le dice: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Y le dice: te ruego que tu mano se vuelva contra mí y la casa de mi padre. Es decir, David se pone en la brecha. David intercede cuando ve la gran mortandad que estaba viendo en medio del pueblo, como alguna vez lo hiciera Moisés. Él también se para y le dice: Señor, detén este juicio, detén el castigo, la muerte en tu pueblo, Señor, y si has de castigar a alguien, pues castígame a mí. Se pone en lugar del pueblo, o pidiéndole a Dios que lo castigue él en lugar del pueblo. Gad el vidente viene entonces y le dice a David: levanta un altar a Jehová en la era del Jebuseo, ahí donde se había detenido el ángel. Y David subió conforme al dicho de Gad, pero mandado por Dios. Es decir, eso no fue una opinión o sugerencia de Gad solamente, fue algo que Dios le habló al vidente. Y entonces David subió, y Arauna, este Jebuseo, dueño de esa era, miró que venían, se inclinó a tierra y le preguntó a David a qué venía. David le respondió que venía a comprarle la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cesara la mortandad. Arauna el Jebuseo le ofrece la era, incluso le ofrece bueyes, trillos y yugos para la leña, sí, le ofrece todo lo necesario para el sacrificio, y le dice: Jehová tu Dios te sea propicio. Ojalá después de esto Arauna Jebuseo se hubiera convertido para que fuera Jehová mi Dios, no Jehová tu Dios. A veces, aunque miramos los juicios de Dios, el corazón sigue endurecido y no se convierten a Dios y a Jesucristo. Pero bueno, Arauna le ofrece todo esto y le dice: Jehová tu Dios te sea propicio. Pero el rey David le responde: no, sino por precio te lo compraré. Y le da la razón: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Porque David, y eso al final de Crónicas él lo vuelve a expresar, entiende que todo es de Dios y que si algo está en su mano, Dios se lo ha dado. Y David dijo: no, porque si yo acepto esto, es Arauna el que le ofreció a Dios, y yo soy el que tiene que ofrecerle a Dios, y no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Y nosotros debemos ofrecerle a Dios nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, y decir: Señor, no te voy a dar nada que no me cueste, porque ¿sabes qué? Si no te cuesta, entonces no es un sacrificio. David entonces compró la era y los bueyes, dice, por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, dice la palabra, y sacrificó allí en ese altar holocaustos y ofrendas de paz. Finalmente termina esta narración en el 25 diciendo que Dios oyó las súplicas de la tierra, es decir, quizá no solo las de David, hubo otros que se quebrantaron y que rogaron y clamaron a Dios porque cesara esta mortandad. Dios oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Recuerda que yo te había dicho el título de esta parte: y cesó la plaga. ¿Queremos que cese? Y esto es finalmente lo que yo te quiero decir, porque para mí me habló tremendamente este tema, pues para los tiempos que estamos viviendo. ¿Queremos que cese la plaga de la tierra? Yo creo que la respuesta que todos damos o que pensamos en este momento es sí, sí queremos que cese la plaga de la tierra. Sí queremos que cese este juicio, sí queremos que cese los contagios y las muertes por COVID-19. Pero, ¿nos hemos arrepentido y reconocido el pecado delante de Dios? ¿Hemos clamado por su misericordia en medio de sus juicios? ¿Hemos quebrantado nuestro corazón y espíritu, siendo este el primer y principal sacrificio para Dios? Al ver que el mal continúa, ¿hemos persistido y perseverado en orar y rogar y suplicar a Dios que detenga el mal? ¿Hemos intercedido? ¿Nos hemos puesto en la brecha por México y por toda la humanidad delante de Dios? ¿Hemos levantado altar de adoración a Dios buscando su perdón y su favor? ¿Hemos elevado sacrificios? ¿Hemos tomado el tiempo y los recursos necesarios? ¿O solo le hemos dado a Dios lo que no nos cueste? David pecó, sí, pero él sí hizo todas estas cosas que yo te pregunto hoy, por amor a Dios y por amor al pueblo. Y Dios lo oyó y cesó la plaga.
¿Queremos que cese la plaga? Ya sabemos entonces qué hacer. Que Dios te bendiga, y con esto terminamos el estudio del segundo libro de Samuel. Y quiero, antes de comentar lo que sigue en la Escuela de Crecimiento Espiritual, irme a los textos de aprendizaje. Vamos a los textos de aprendizaje, por favor, y vamos a repetir las citas que hemos aprendido en esta ocasión. Te ruego, ponte de pie y ubícate. Bueno, ahorita quizá les dejé ahí algo que reflexionar muy fuerte, pero bueno, por el tiempo de esta grabación vamos a levantarnos y vamos a decir los textos de aprendizaje. Aprendimos Mateo 11:25. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado las cosas a nosotros. Seamos como niños, porque de los tales es el reino de los cielos, y el que no sea como niño no va a entrar. Pero aquí hay otro beneficio de ser como niño. Dice que a nosotros nos van a ser reveladas todas las cosas. Gracias, Señor, revélanos tu palabra. Y todos juntos repetimos, Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. Gloria a Dios. Ahora vamos a repasar la cita pequeñita pero muy poderosa de Zacarías. Todos juntos, Zacarías 4:6b. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6b. Regresamos a Mateo y vamos a la nueva cita de aprendizaje. También está ahí en Mateo, pero en Mateo 12:31, es decir, donde habíamos aprendido, ahí tantito adelante. Mateo 12:31. Dice la palabra de Dios así: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Es el único pecado que no es perdonado. Mateo 12:31. Entonces queda de tarea y reflexión en ello. Mateo 12:31 y de repaso Mateo 11:25. Con eso quedamos cerrada la escuela de crecimiento espiritual. Ahora, perdón, la escuela, el aprendizaje de los textos. El aprendizaje de los textos. Ahora, en cuanto a la escuela de crecimiento espiritual, ahorita seguiría en cuestión lógica de la narración y cronológica, irnos inmediatamente a Reyes, al primer libro de los Reyes, porque es lo que está conectado con respecto al final de la vida de David y al inicio del reinado de Salomón. Sin embargo, vamos a hacer aquí, digamos, un paréntesis a la historia y nos detenemos un momento porque vamos a estudiar un poco más de los salmos. Los salmos, esta recopilación de enseñanzas, de oraciones, de cánticos, de revelación, que están en estos 150 salmos, fueron escritos en su mayoría en tiempos de David, por David mismo, por salmistas como Asaf, como Emán, por sabios como Etán Esraíta, por los hijos de Coré. Hay muchos salmos escritos en tiempo de David. Hay otros salmos que se atribuyen quizá más adelante a reyes como Ezequías, o aún a tiempos del cautiverio con Esdras, o con Nehemías, por causa de su contenido, como el Salmo 126. O pudieran ser proféticos, o pudieran haber sido escritos o recopilados en ese tiempo. Entonces, como la mayoría de los salmos están ubicados en tiempo de David y estamos a punto de cerrar la historia de la vida de este gran siervo de Dios, vamos entonces, antes de entrar ya con Salomón, a detenernos a estudiar el libro de los Salmos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? El libro de los Salmos es un libro sumamente amplio, son 150 salmos o capítulos de este libro, que son más bien salmos en realidad, cada uno en individual, no son capítulos, pero muchos de ellos, por ejemplo el 119, algunos otros históricos, tienen muchísimo contenido. Si nos detuviéramos a leer todo el libro de los Salmos, pues tomaríamos, por así decirlo, 150 clases. Estamos hablando de 3 años que tardaríamos en estudiar los Salmos. Entonces, yo decidí desde que empecé a dar el primer libro de Samuel, empezar a darte
salmos, no solo versículos de salmos, sino salmos completos, extractos como el que hice la vez pasada, o salmos completos que leímos como el Salmo 51, cuando correspondió. Entonces hemos leído más de 20 salmos ya, viendo todo su contexto, la relación en cuanto a las historias de David, su aplicación. Muchos de ellos los hemos leído, o varios de ellos los hemos leído. Lo hice a propósito para que fuéramos al mismo tiempo que estudiábamos primero y segundo de Samuel, estudiando ya el libro de los Salmos, y ya tenemos un sentir, una sensación de lo que hay en el libro de los Salmos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque no vamos a estar 3 años detenidos estudiando uno por uno, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un panorama general del libro de los Salmos. La próxima clase yo voy a dar una introducción al libro de los Salmos. Voy a explicar muchas cosas con respecto al libro de los Salmos. Muchas cosas que tienen que ver con su contenido, con sus características, con los temas que tratan los salmos. Aún voy a explicar ampliamente todos esos subtítulos ahí pequeñitos que aparecen. Voy a explicar todo ello y vamos a dar una introducción al libro de los Salmos. Eso en una sola clase. A partir de ahí vamos a tomar solamente ya temas en particular. Vamos a tomar quizá unas 4 clases más. Yo espero que sean en 4 clases o 5 clases para tomar temas específicos con salmos en específico que vamos a ir estudiando, temas ya juntando los salmos por temáticas, porque vamos a ver en la introducción que hay salmos pues, que son de enseñanza, hay salmos que son devocionales, hay salmos de alabanza y de adoración, hay salmos que son históricos, mesiánicos, de oración, hay unos salmos más duros más en su contenido que se les llama imprecatorios o de maldición. Entonces hay muchos tipos de salmos. Entonces ya por temas vamos a tomar las otras clases, algunos temas en general en cuanto a su contenido, y vamos a juntar allí pues, los salmos que mejor nos enseñen al respecto. O aunque todos nos enseñan muchísimo, ¿verdad? Ahora, ¿qué queda de tarea? Porque vas a decir, bueno, ¿qué queda de tarea? ¿Leer los 150 salmos? Gloria a Dios, si lo vas a hacer, adelante. Es una tremenda bendición poder leer todo el libro de los salmos. Pero para propósitos de la próxima clase, que es la introducción, la tarea es la siguiente. El libro de los salmos está dividido en 5 libros. O sea, la colección completa está dividida en 5 libros, ¿ok? Ahora, de estos 5 libros, si tú le buscas, ahí ves en el Salmo 1, pues ahí dice libro 1. Si te vas al Salmo 42, ahí vas a ver que dice libro 2. En el Salmo 73 dice libro 3. En el Salmo 90, el libro 4. Y a partir del Salmo 107 es el libro 5. Está escrito ahí usualmente con romanas, con números romanos. Entonces, ¿qué vas a hacer ahorita? Vas a leer 5 salmos. Uno lo vas a escoger el que tú quieras del libro 1, es decir, del Salmo 1 al 41, el que tú quieras. Vas a escoger un segundo salmo del libro 2, que están del 42 al 72. Vas a escoger otro más del libro 3, del 73 al 89. Otro salmo más del libro 4, Salmo 90 al 106. Y uno final del libro 5, Salmo 107 al 150. Es decir, tienes de tarea leer 5 salmos. Tú escógelos. El que tú quieras, escoge. Si quieres hacerlo al azar o si en particular sientes leer alguno, esa es la tarea. 5 salmos de estas 5 secciones. Y solamente quiero que hagan, esto sí es una tarea. De cada uno de estos salmos van a contestar 2 preguntas, para que ustedes mismos ya vayan introduciéndose al libro de los Salmos. La primera pregunta es, ¿cuál es su tema o contenido general o principal? ¿Cuál es el tema o contenido general o principal de cada uno de esos 5 salmos? Y la segunda pregunta es, ¿qué me enseña de Dios? Cada uno de los 5, ¿qué me enseña de Dios? Es decir, vas a contestar 2 preguntas por cada uno de los salmos. ¿Cuál es su contenido general? Y ¿qué te enseña de Dios? Entonces, esa es la tarea para los que están activos y gozando de estas clases y recibiendo del Señor toda esta bendición. Esa es la tarea que tenemos para la próxima semana. Y vamos entonces a dar una introducción al libro de los Salmos y vamos a
después a tener estas 4 o 5 clases ordenadas ya solamente de manera temática, y va a ser esto un panorama bíblico del libro de los Salmos para tomar, como les dije, en este tiempo, porque estamos estudiando cronológicamente la Biblia, que la mayoría pues fueron escritos en tiempo de David o por contemporáneos de David y recolectados en ese tiempo y más adelante. Muy bien, entonces con eso terminamos. Que el Señor te bendiga. Ya está la tarea y lo que vamos a estudiar a partir de la próxima semana, y ya está también los textos de aprendizaje de Mateo y que estamos aprendiendo. Entonces, Dios te bendiga y gracias a Dios por estos 2 libros de Samuel que pudimos estudiar y por la reflexión que nos has dejado, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y bendecimos tu palabra, y te bendecimos, Señor, y bendecimos a todos los oyentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.